Bienvenido a este nuevo curso de máquina eléctrica donde estudiaremos el transformador. Para iniciar vamos a hablar acerca de un poco de historia. A finales del siglo XIX en Estados Unidos se construían centrales de corriente continua para transmitir esta energía a las grandes ciudades. El problema de transmitir en corriente continua es que entre mayor era el radio de cobertura de estas centrales, se tenía que incurrir en un mayor gasto de cable, ya que, como recordaremos de los circuitos eléctricos, entre mayor es la distancia de ese alimentador, de ese cable, mayor es la caída de tensión. Y la forma de compensar esta caída de tensión es aumentando la sección transversal del cable, que incurre en un mayor gasto. Es por ello que ingenieros de la época y empresarios estaban buscando soluciones a esta problemática, porque la corriente continua estaba limitada a transmitir a grandes distancias por razones económicas. Es así como se empezaron a ver las bondades de la corriente alterna para transmitir a largas distancias, ya que se podía transmitir a cientos de kilómetros con el mínimo de pérdida, y además se ahorraba bastante más en comparación con un sistema equivalente de corriente continua. Entonces es así como a principios del siglo XX se empiezan a crear las primeras líneas de transmisión para la transmisión de corriente alterna, debido a que la corriente continua estaba limitada para transmitir potencia a grandes distancias. Si quieres profundizar más acerca de toda esta transición del sistema de corriente continua al sistema de corriente alterna para el sistema de potencia, te dejaré un enlace que te llevará a una página donde puedes leer más detalladamente sobre esta transición. También es importante decir que hubo cierta resistencia a esta nueva adopción de sistema de transmisión en corriente alterna, porque la mayoría de las máquinas ya funcionan con corriente continua. Estos son, por ejemplo, motores de corriente continua que requieren un alto par de arranque. También había inclusive les permitía regular mejor la velocidad que ser alimentados con corriente alterna. Entonces, al final, los sistemas de corriente continua no desaparecieron del todo. Hoy en la actualidad se siguen utilizando para alimentar todos los motores de DC. También hay un gran auge en estos sistemas de corriente continua con la aparición de los sistemas fotovoltaicos y los sistemas eólicos que generan corriente continua. Pero para toda la cadena de suministro de una gran ciudad, de un país, se utilizan siempre corriente alterna, que va desde la generación hasta el cliente final que consume esa energía. Entonces es necesario que comprendamos que se hizo toda esta transición porque la corriente alterna nos permite transmitir potencia a mayores distancias, inclusive de cientos y cientos de kilómetros. Es así como actualmente hoy funciona el sistema de potencia en casi todos los países del mundo. Todo inicia en la planta generadora, que puede ser una planta hidroeléctrica, puede ser una planta térmica, inclusive una central nuclear. Se genera la energía a un determinado voltaje, el cual se eleva a varios cientos de kilovoltios, inclusive hasta 1.000.000 de voltios en líneas de ultra alto voltaje, y esto se hace para reducir las pérdidas por transmisión al mínimo, las pérdidas de I²R. Luego, este alto voltaje es reducido por los transformadores en las subestaciones para su distribución en media y baja tensión. Clientes comerciales y clientes industriales normalmente utilizan directamente esta red en media tensión, ya que ellos cuentan con sus propios transformadores que adecúan los voltajes de salida para las máquinas con que ellos cuentan. Y para el caso de los hogares residenciales, esa tensión en media tensión llega a un transformador tipo poste, en la cual lo reduce a un voltaje de baja tensión de 240 voltios, 120 voltios, etc. Entonces es importante ver acá que el transformador es de suma importancia para esta cadena de suministro desde la generación hasta el consumo final.
vemos que sin el transformador no se pueden dar estas transformaciones que nos permitirían consumir esa energía. Es por esa razón que el transformador es tan importante para su estudio, ya que se le debe dar mantenimiento a estas máquinas, y en otros casos también puede ser labor del ingeniero eléctrico diseñar estas máquinas. Por ello que debemos de estudiar estas máquinas a profundidad. Iniciamos con la clasificación. Según distintos criterios, los transformadores se pueden clasificar por su operación, ya sea de distribución o de potencia, por el número de fases que maneja, que puede ser monofásico o trifásico, por su utilización para generación, para subestación, para distribución, transformadores especiales como el autotransformador o los transformadores que se utilizan para la soldadura por arco, transformadores de instrumentos. Estos son instrumentos de medida que utilizan transformadores de tensión y corriente para adecuar las señales de la parte de potencia y adaptarla a los sistemas de medición. Entonces pueden ver en los sistemas, por ejemplo, escalas, subestaciones o inclusive en aquellos sistemas de monitoreo. Por la construcción o forma del núcleo, en acorazado, tipo columna, en condiciones de servicio para uso interior o intemperie, lugar de instalación tipo poste, subestación, pedestal o pad mounted, tipo bóveda o sumergible. Ahora vamos a estudiar las partes de un transformador. ¿Cuáles son las partes básicas, elementales en cualquier tipo de transformador? Primeramente tenemos el circuito magnético. Es la parte fundamental del transformador que va a servir para conducir el flujo magnético generado para concatenar magnéticamente los circuitos eléctricos del transformador. Es decir, en otras palabras, es el que se encarga de guiar el flujo magnético y contenerlo hasta conectar a los dos arrollamientos del devanado. Este núcleo está formado por láminas de acero al silicio de grano orientado, se le conoce, y que son de una alta permeabilidad. La razón por la que se utiliza el transformador laminado es para reducir al mínimo las corrientes parásitas o corrientes de Eddy o corrientes de Foucault, ya que si el núcleo fuera sólido se generarían enormes corrientes parásitas que sobrecalentarían el núcleo, reduciendo la eficiencia de conversión de la energía del transformador. Entonces, por esa razón que siempre vamos a ver núcleos laminados. Ahora, en esta animación vamos a ver precisamente el comportamiento del flujo magnético a través del núcleo. Podemos observar aquí en la gráfica que el flujo magnético varía según un patrón senoidal que debe su forma a la fuente de energía alterna que se conecta al devanado primario del transformador. Entonces, este flujo magnético varía desde un valor máximo a un valor mínimo y cambiando de dirección. Y vemos cómo todo el flujo magnético se concatena o se conecta en todo el núcleo. De tal forma que, debido a que está hecho de un material de una alta permeabilidad, casi todo el flujo se confina dentro del núcleo. Seguidamente tenemos el circuito eléctrico que está conformado por la bobina, o se le llaman arrollamiento primario y secundario o devanado primario y secundario. Las bobinas son la parte esencial del transformador que nos va a permitir primero establecer el flujo magnético en el núcleo para inducir una tensión en el circuito secundario. Es decir, a través del devanado primario se establece el flujo magnético que induce a su vez por medio del flujo magnético una tensión en el devanado secundario. Entonces esa es la principal función del circuito eléctrico. En la práctica los devanados se arrollan en una misma columna para disminuir los efectos de la dispersión del flujo magnético. O sea, en la práctica no vamos a ver este tipo de configuración porque al estar tan separados se pierde bastante flujo magnético disperso. Entonces se reduciría demasiado la eficiencia. Por eso que están juntos en una sola misma columna. Seguidamente tenemos el sistema de aislamiento. ¿Qué entendemos por el sistema de aislamiento? El sistema de aislamiento vamos a entenderlo como el conjunto de materiales aislantes que nos va a permitir primeramente
aislar los devanados del transformador entre espiras, entre ellos mismos, y de tierra, así como aquellas partes cercanas al núcleo y las partes de acero que conforman la estructura. Por otro lado, también van a contribuir a la disipación del calor por medio de aceites que enfrían, en este caso, el núcleo de los transformadores. Entonces, el sistema de aislamiento básicamente tiene esas dos funciones: aislar todas aquellas partes eléctricas del transformador, especialmente los devanados, del resto del sistema, y también permiten un medio para enfriar el transformador. Por ejemplo, podemos ver acá el uso de esmalte para los bobinados cuando se utilizan este tipo de cable circular, ya que entre espira y espira, si no hay un aislamiento, vamos a tener un cortocircuito. En el caso de usar otro tipo de enrollamiento que son para transformadores de mayor potencia, se utilizan lo que se usa con las pletinas de cobre. Esas pletinas se forran con un papel craft que es aislante. Y también el uso, como hemos visto, del aceite, ¿no? En este caso, los transformadores tipo poste de distribución, en su interior contienen aceite que permite enfriar el núcleo para transmitir el calor desde el núcleo hasta la superficie del recipiente del transformador, que al entrar en contacto con el aire enfría ese aceite. Ahora vamos a analizar las partes de un transformador, específicamente su tanque y accesorios. El tanque es el que contiene y preserva el núcleo magnético y los devanados. Por ejemplo, en un transformador tipo poste se tiene este tanque de acá, que se le conoce como cuba, la cual en su interior contiene aceite. Esta cuba debe de estar sellada herméticamente, ya que el aceite alcanza temperaturas de hasta 100 grados y eso causa la expansión del aceite. Obviamente tiene sus válvulas que permiten liberar esa presión, pero en general debe estar sellado para evitar que le entre cualquier tipo de contaminante, como puede ser lluvia, puede ser polvo, etc. Entonces, dependiendo del tipo de construcción, va a tener ciertos accesorios o no. Por ejemplo, este tiene los bushings de alta tensión, que son aisladores para media tensión, los bushings de baja tensión, de donde salen las acometidas. Ya vimos que todo esto es el cuerpo, la cuba. Podemos ver acá la base, podemos ver acá el núcleo magnético con sus debidos sistemas de aislamiento. Tenemos a ver también conmutador, que es para cambiar la relación de transformación, que vamos a ver más adelante qué es eso de la relación de transformación. Tenemos también una placa de datos característica del transformador, que nos da información acerca del transformador, de sus conexiones, etc. Este es el transformador que normalmente vamos a ver en las calles para alimentar todas las residencias. Otro tipo de transformador es el tipo pedestal o pad mounted. Este se utiliza para instalaciones subterráneas. Podemos ver que se diferencia porque está, primeramente, contiene dos puertas que dan acceso a dos compartimentos donde se tienen por separado las boquillas de alta y de baja tensión. Igualmente tiene sus sistemas de enfriamiento, etc. En la imagen estamos viendo un transformador de generación de uno de los más grandes del mundo. Este es de 500.000 kVA, que puede manejar tensiones de 145.000 kV en su lado primario. Pesa 348 toneladas. Vemos que es enorme en comparación con una persona y trae sus propios accesorios. El transformador tipo subestación lo vamos a identificar, ¿verdad? Primeramente porque está en un patio de una subestación, el cual cumple la función de reducir el voltaje de las líneas de transmisión a niveles de distribución y media, y se va a distinguir también por su depósito de expansión de aceite que utiliza para enfriar el aceite. También cuenta con estas aletas metálicas por las cuales circula el aceite caliente, y por medio de convección, en este caso por medio de radiación, pues todo ese calor se desprende al ambiente y de esa forma se enfría el aceite. Entonces
Aquí lo que tiene que quedar claro es que dependiendo del tipo de transformador, pues va a tener sus accesorios correspondientes. El principio de operación se basa en la inducción electromagnética en un transformador. La fuerza electromotriz se induce por la variación del flujo magnético. Podemos ver acá en la animación que si aplicamos una fuente de corriente alterna a un bobinado, este creará un campo magnético también variable, y a su vez en un conductor cercano va a generar una corriente inducida. Entonces se puede decir que la energía en un transformador se transfiere del primario al secundario por medio del flujo magnético. La fuente que conectamos al primario establece el flujo magnético en el núcleo. El núcleo, por ser un material altamente permeable, es decir, que facilita que el flujo magnético fluya a través de él. Eso permite que la mayoría del flujo magnético llegue al devanado secundario, y eso a su vez va a inducir una tensión en el devanado secundario. Entonces el principio de funcionamiento es por transferencia de energía por medio del flujo magnético del devanado primario al secundario. Y en estas condiciones podemos preguntarnos qué valor tiene esta fuerza electromotriz inducida, esta FEN. Para contestar a ello tenemos que recordar la ley de Faraday. Básicamente la ley de Faraday nos dice que ante una variación del flujo magnético respecto al tiempo se genera una FEN inducida, una tensión inducida en la cercanía del conductor. Y este signo negativo se debe a la ley de Lenz. Y a su vez esto se multiplica por n dependiendo del número de vueltas que tenga ese cable. Ahora, este signo negativo surge como consecuencia de la conservación de la energía, y básicamente nos dice que la FEN que inducida va a generar básicamente un campo magnético variable tal que va a oponerse al campo magnético que produce la inducción. Y esto se debe porque en todo momento ese campo magnético en la bobina donde se induce la tensión va a intentar anular el campo magnético que genera su cambio. Esto es así porque de no tener este signo negativo, pues básicamente estaríamos diciendo que la FEN puede crecer infinitamente, porque el mismo conductor que ha sido inducido también induciría al inductor. Entonces es por eso que siempre se pone este signo negativo, para indicar precisamente esa oposición al cambio que la produce. Ahora podemos ver acá la forma del flujo magnético, el cual corresponde a una forma de onda senoidal. Y a partir de la definición de la ley de Faraday vamos a deducir la FEN inducida en el arrollamiento del tanto el devanado primario como secundario de un transformador. Acá en la imagen podemos ver un poco del concepto. Vemos cómo varía un campo magnético y se induce a su vez entonces un campo magnético en esta bobina secundaria. Y la ley de Lenz nos dice que esta va a producir un campo magnético que tiene una dirección opuesta a este campo magnético del inductor, tal que en todo momento intenta oponerse a ese cambio, es decir, intenta anularlo. Pues bien, siguiendo la ecuación de la ley de Faraday, nos dice que la FEN va a ser igual al flujo magnético dividido entre el tiempo. Entonces esta nos va a dar el valor de la fuerza electromotriz media. Entonces para ello analizamos. Vemos que en la mitad de un periodo se tiene un flujo magnético total de 2 veces phi sub m, es decir, 2 veces el flujo máximo. A eso lo dividimos entre el tiempo, que sería igual al periodo partido 2. Sabemos que el periodo es igual al inverso de la frecuencia. Sustituimos
periodo por frecuencia y damos esta expresión. Eliminamos finalmente al denominador y obtenemos esta expresión de acá que corresponde a la FEM media. Pero a nosotros nos interesa conocer cuál es el valor eficaz de esa FEM. Entonces para ello lo multiplicamos por K igual a 1.11, que es el factor de forma de una corriente alterna senoidal. El factor de forma se obtiene al dividir el valor eficaz de la señal alterna entre su valor medio. Si hacemos la operación matemática, encontraremos este factor igual a 1.11. ¿sí? Así hay diferentes factores de forma para una onda cuadrada, para una onda diente de sierra o una onda triangular. Entonces finalmente este sería el voltaje que se induce en la bobina del transformador. Y vemos que depende de tres cosas. Primeramente de la frecuencia de la tensión alterna que se conecta al primario del transformador, al número de vueltas de ese arrollamiento, de ese devanado, y al flujo máximo. Ahora, en términos prácticos, para diseño de transformadores no se utiliza este concepto de flujo magnético, sino que se utiliza el concepto de densidad magnética por área, que básicamente es lo mismo que el flujo. Al multiplicar la densidad del área, al multiplicar la densidad por el área, se obtiene el flujo magnético. La densidad no es más que la cantidad de flujo magnético por unidad de área. Entonces, de esa forma, sustituimos el flujo magnético por esta expresión de acá, densidad por área, y podemos expresar nuevamente la FEM inducida de esta forma. Aquí tenemos 4.44, que es una constante que surge por el factor de forma, la frecuencia de la señal, el número de vueltas de la bobina, la densidad de flujo por el área de la sección transversal del núcleo, y esta constante que nos permite obtener la respuesta en voltios. Entonces así podemos calcular la FEM inducida para el primario del transformador, y podemos observar que si dividimos la FEM inducida entre el número de vueltas del primario, obtenemos que la FEM por espira es constante. Igualmente podemos encontrar la tensión inducida en el devanado secundario y podemos ver de este resultado que igualmente la FEM por espira es constante. Entonces esto significa que tanto para el devanado primario como secundaria la FEM por espira es constante, y eso es debido a que el flujo magnético es el mismo para ambos devanados. Es decir, vamos a tener los mismos voltios por espira. Si igualamos esa expresión de acá, podemos deducir entonces que la FEM inducida en el lado primario respecto al secundario es directamente proporcional al número de vueltas del lado primario y secundario. Ahora, para encontrar las relaciones de corriente, podemos considerar en un transformador ideal donde no hay pérdida que la potencia de entrada es igual a la de salida. Sustituimos los valores y acá obtenemos la relación de la corriente, la cual es inversamente proporcional a la relación entre el devanado primario y secundario. Finalmente, a esta relación de vuelta o a esta relación de tensiones inducidas se le conoce como la relación de transformación, se representa por A. Esta relación es constante, pero para las tensiones inducidas. Para el voltaje, que es el voltaje de entrada, la tensión primaria y la tensión de la carga del secundario, varía del 1 a 8% de ese valor constante. Esto se debe primeramente que en el primario depende de la impedancia de la fuente a la que estamos conectando el lado primario, y la tensión en el lado secundario depende de la carga que estamos conectando. En función de la relación de transformación, también podemos decir que un transformador puede ser reductor o elevador. Por ejemplo, de 13.200 lo reduce a 220, decimos que es un transformador reductor o paso atrás. Y de 13.200 a 66.000 voltios es un transformador elevador o paso adelante.